Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. En la clase del día de hoy, primero vamos a comenzar dando instrucciones de cómo vamos a estar trabajando las tareas. Esto lo hago porque de varios grados, con esto de que ahora estamos enviando cronogramas, pues quieren adelantar tareas y yo lo aprecio, pero acordémonos que el cronograma pues está indicando en primer lugar qué día es el que van a recibir la clase y qué actividades son las que voy a dejar para ese día. Entonces, en todos los cronogramas que manden de compu, siempre va a estar el día martes, que yo es que siempre les he estado enviando este video, les subo las actividades. Y pues ahora vamos a tener las entregas los días viernes, siempre hasta en la noche, ¿verdad? Los viernes también tenemos nuestra conferencia, y la conferencia, dependiendo si les doy otra herramienta de trabajo, pues no se hace conferencia, pero normalmente tendremos nuestra conferencia para aclarar dudas y para entender un poquito más el tema por medio de una presentación. Y pues también los miércoles nuestro podcast, ¿verdad? Entonces, estar al pendiente de eso y no realizar o adelantar tareas sin ver este video antes, porque siempre se los voy a estar mandando, y esto es para que usted lo pueda trabajar como yo se lo solicite, ¿verdad? No trabajarlo como a usted le parezca, o no trabajarlo como usted lo que quiere realizar o lo que usted entendió, ¿verdad? Yo siempre les voy a estar dando explicaciones de cómo trabajar. Entonces, dicho esto, chicos, pues vamos a pasar a nuestro nuevo tema, que son referencias y tablas de contenido. Y la tabla de contenido, pues ya sabemos que es un índice y que pues la hemos estado trabajando por medio de los estilos. Ahora vamos a continuar con lo que nos dice nuestro libro. ¿Cuál es el documento más largo que has realizado en tu vida? ¿Cuántas páginas tenía en total? ¿Para qué lo hiciste? ¿Qué dificultades tiene trabajar con un documento extenso en el procesador de texto? El procesador de texto es una herramienta fantástica cuando trabajas con documentos extensos, pero debes ser muy organizado, conocer funciones que te ayudarán a optimizar tu trabajo. Un documento extenso seguramente estará formado por varias secciones en las que se tratan los diferentes temas y subtemas. Con probabilidad tendrán un índice o tabla de contenido que quizá incluya hipervínculos o enlaces para saltar de una sección a otra y navegar más fácilmente eh, el contenido, ¿verdad? Y es muy probable que incorpores citas o referencias bibliográficas. Aprenderás todas estas funciones en esta lección. Entonces, así como hemos estado hablando sobre los estilos para poder trabajar las normas APA y la tabla de contenido para poder realizarlo, las normas APA bien estructuradas, pues así mismo vamos a empezar a ver cómo trabajar una tabla de contenido, que ya insertarla vimos que es bastante fácil. Vamos a aprender sobre estos enlaces y sobre lo que son las referencias. Entonces, en nuestra actividad 1 que vamos a tener, dice que en grupo, pero obviamente usted lo va a hacer individual. Dice que van a escribir las características que debería de tener un índice o una tabla de contenido. Esto lo va a hacer en un documento de Microsoft Word. Usted, pues obviamente va a escribir índice o tabla de contenido y pues características. ¿Qué debe de tener? Así como podemos hablar de las características que debe de tener una camisa o cualquier otra cosa que a mí me llame la atención, pues así mismo vamos a hablar de qué características son las más importantes que debe llevar un índice o tabla de contenido. También así mismo qué características son las que tiene que llevar un hipervínculo o enlace. Y también una cita o una referencia bibliográfica, ¿verdad? Un hipervínculo es lo que nosotros conocemos como link o URL, ¿verdad? Entonces, estos enlaces, chicos, usted ya debe de ver qué características tiene que tener o cómo reconocer un enlace
y todo lo demás. Entonces esto se hace en Word, un segmento en cada uno, índice o tabla de contenido, características, término, hipervínculo o enlace, abajo características, y pues asimismo una cita o referencia bibliográfica y qué características debe tener. Acá en nuestro libro pues nos muestra un ejemplo de una tabla de contenido, y pues como ya todos sabemos, una tabla de contenido es un índice temático de un documento de texto que nos permite ver la organización o la estructura de un documento extenso, en otras palabras grande, ¿verdad? Navegarlo fácilmente. El procedimiento para crear el índice o tabla de contenido es un poco diferente dependiendo de la manera del procesador de textos que utilices. Entonces, nosotros estamos utilizando Microsoft Word y ya esta manera se explicó. Igual vamos a tener ejemplos y todo lo demás. Entonces, en la mayoría de los procesadores, el índice se puede crear automáticamente cuando el documento ha sido correctamente formateado por medio de estilos, que es lo que estamos hablando y lo que hemos venido aprendiendo, ¿verdad? Los textos que tengan estilos de título, encabezado o subtítulos son considerados y jerarquizados para crear el estilo. Entonces, vamos a tener también esta actividad 2, insertar una tabla de contenidos, que simplemente va a estar el archivo que yo les voy a indicar, ¿verdad? Entonces usted descarga este archivo y en otro archivo usted hace la actividad 1, donde indica las características que tiene que llevar un índice, un hipervínculo y una cita. Y en el archivo pues lo que va a tener que hacer es seguir estas instrucciones, aplicar los estilos de encabezado y lo demás, y poder insertar la tabla de contenido, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar sobre lo que son las referencias también y lo que son los enlaces. En este documento, vínculos o enlaces, referencias o citas, ¿verdad? Y el tema adicional pues sería copyright, porque cuando hablamos de enlaces hablamos de páginas, igual cuando hablamos de vínculos es vincular un texto a algo, y cuando hablamos de referencias o citas es respetar el copyright, ¿verdad? Entonces son temas bastante importantes. Y pues como ya todos sabemos, pues cuando esto se vuelve ilegal se le llama piratería o plagio. Plagio es hacer pasar un texto que ya existe por mío. Y piratería pues es simplemente sacar copias sin darle un beneficio económico a la persona que lo creó, ¿verdad? O sea, yo gano un lucro por esto. Por ejemplo, lo que ya más conocemos todos son las películas. Obviamente para eso están los cines. ¿Por qué? Porque yo ahí pago la entrada para poder ver este contenido, para poder reconocer a este autor. ¿Por qué? Porque ese dinero pues obviamente se va a cierta parte a esta persona por cada vez que se está viendo, ¿verdad? Entonces, para poder reconocer dónde faltamos a los derechos de autor, pues tengo este listado que está acá, pues que a todos nos indica que estas son obras que están protegidas por derechos de autor. Esto también tiene que ver porque tiene que estar registrado. Si no está registrado el producto, pues usted no está cometiendo ningún delito, ¿verdad? También a la hora de que yo descargue algún programa y no lo esté comprando, o este programa sea pagado y yo lo tengo gratuito, pues también estoy faltando los derechos de autor. Entonces dicen, los libros, folletos y todo material de este estilo, ¿verdad? Las conferencias, informes forenses y todo lo demás. Vamos un poquito rápido, ¿verdad? Las composiciones musicales con o sin letra, es decir, si yo taradeo una melodía y esta melodía tiene derechos de autor, pues yo estoy faltando el respeto. Es decir, estoy cometiendo delito, ¿verdad?
¿Por qué? Porque yo tengo que pagar por ello. Simplemente porque yo la pueda tararear o hacer el sonidito y lo que sea, ¿verdad? Las obras dramáticas musicales y todo estilo de obras, ¿verdad? Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales. Las esculturas y obras de pintura, dibujo, grabado, litografía, las historietas y así muchas más, ¿verdad? Los proyectos, planos, maquetas y todo lo demás y de ingeniería, ¿verdad? Gráficos, mapas, diseños y así todo lo que está acá. Hago esto de cortarlo para que no se alargue mucho el tema, ¿verdad? Las obras fotográficas y las expresadas por procedimientos análogos a la fotografía. Los programas de ordenadores. Entonces, en principio usted ya sabe que estas son las propiedades que vamos a estar utilizando, estilos, y que en referencias, algo que no se le puede olvidar, estaría tabla de contenido y las citas, ¿verdad? Entonces, estas citas, como bien les comentaba, pues nos van a servir para hacer nuestra bibliografía, pero cuando hablamos de normas APA, hablamos de citar esto para poder respetar los derechos de autor. ¿Por qué? Porque las investigaciones, como bien todos sabemos, pues en muchas ocasiones nosotros copiamos y pegamos y ¡pum! Listo. Ya esa es mi investigación, eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo creé. Entonces, en muchas ocasiones nosotros estamos cometiendo plagio. ¿Por qué? Porque una investigación es investigar, armar cosas y ya después redactar por medio de un reporte lo que yo pienso, lo que yo creo que está sucediendo y lo que puede estar pasando, ¿verdad? Entonces, obviamente los términos aquí en Guatemala de investigación los tenemos muy derivados porque esos trabajos que nosotros presentamos pues son de otras personas, nos tomamos y los hacemos pasar como nosotros y así nos ganamos una nota, ¿verdad? Así de sencillo, fácil y bien fácil, ¿verdad? Simplemente sabemos que existe clic derecho, copiar y después pegar y poder duplicar esta información. Sin embargo, esto está mal. ¿Por qué? Porque para que yo pueda tomar esta información de una forma correcta, pues yo debería insertar una cita, ¿verdad? Entonces, vemos que aquí ya pues me indica de dónde la estoy sacando, si es de un libro, si es de alguna sección del libro, artículos de revista, artículos de periódico, actas y cualquier documento que yo esté utilizando, ¿verdad? Una patente, un caso judicial, o entrevista, película. Si usted está diciendo una frase, usted tiene que decir qué película es y si es mejor qué autor, ¿verdad? Entonces acordémonos, para ver qué datos nos van a pedir, simplemente basta con darle clic y vemos el título de la película, el director que la hizo y en qué año salió. Entonces yo les voy a dar un ejemplo así rapidísimo. Esta información que está abajo es de un sitio web. El autor, pues vamos a decir que fue Fernando Castro. Si esta página fue hecha por más personas, pues yo le voy a colocar acá y le voy a ir agregando las comas de necesarias, ¿verdad? Que son autor cooperativo. Nombre del sitio web, simplemente sería la página donde yo busqué esto, cómo lo busqué. Vamos a poner, acordemos que la página simplemente sería de ir al navegador y copiar la URL, http://www. Vamos a poner wikipedia.com y diagonal derechos de autor. Sería copiar el link exactamente como está en la página, ¿verdad? ¿Cuál es el sitio web? Wikipedia.com www. En el año
Normalmente muchas páginas no traen el año, pero ya en la siguiente clase vamos a ver cómo encontrar toda esta información. El año, pues vamos a colocar que fue en el año 2014, en el mes de abril, en el día 5. Si no está, no pasa nada. Y la URL, pues sería la URL sería la que puse aquí arriba, perdón. Control X, Control V, y aquí simplemente sería Wikipedia. Entonces, vemos que todo lo que les voy a estar hablando el día martes, aquí se hace más sencillo. ¿Por qué? Porque yo simplemente lleno estos datos. Si no están, pues no lo lleno y acabó. Pero aquí yo ya estoy reconociendo. Entonces yo le voy a aceptar. Y aquí me aparece, según las normas APA, cómo es que tiene que ser representada una citación de una página web, que iría con el apellido de este autor y el año. Entonces, si yo tengo acá mi administración de fuentes, vemos que yo tengo todo esto, Castro Fernando, de dónde está la información, y pues ya vamos a ir viendo estilo en app. Vemos que tenemos diversidad de estilos, pero el estilo que a mí me interesa es el estilo APA, porque son las normas APA las que estamos trabajando. Y ya después, con todas las referencias que tengamos, pues también nos vamos a dar cuenta que va a ser bastante sencillo insertar una bibliografía, ¿verdad? Porque me voy a bibliografía. En este caso voy a seleccionar una cualquiera porque solo es el ejemplo. Y vemos que ya me aparece la bibliografía con todos los datos importantes ordenados como tienen que estar, sin que yo no esté tocando absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, esto es algo que estamos trabajando ahorita, chicos. La tarea, como ya está explicada, son estos dos archivos de Word, el que usted va a crear con las características de un índice de un hipervínculo, de una cita, y insertar la tabla de contenido a este documento que yo les voy a mandar, modificando los estilos y utilizando normas APA, ¿verdad? Entonces, fue un gusto, chicos. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.